Hoy me gustaría abordar un tema bastante serio y muy relevante en estos tiempos y hacer una especie de mea culpa de nosotros, los creadores de contenido musical o de análisis musical. Nos hemos convertido entonces en cínicos críticos de los grandes y legendarios músicos y de su obra, solamente con el afán de conseguir unas cuantas vistas y llegar al público de una forma escandalosa y amarillista. Vamos entonces a revisar un comentario que me parece muy válido y muy sincero. Veamos. Este comentario dice: tantos expertos quitando la magia a todo, haciendo deconstrucciones, reacciones críticas, exponiendo los supuestos errores de todo y sobre todo de obras del pasado que muchos adoramos tal como quedaron hechas. Una de las primeras cosas que yo recuerdo al empezar a estudiar música fue cómo poco a poco ibas de alguna forma perdiendo un poco esa inocencia que tenías en tu adolescencia al idolatrar a esas grandes figuras de la música, porque no llegabas a entender, no llegabas a estar a su nivel de conocimiento y de entendimiento en cuanto a qué es lo que estaban haciendo musicalmente hablando. Cuando empezabas a entender qué es lo que hacen entonces y a hablar de alguna forma su mismo lenguaje, no es que empezabas a perderles el respeto o la admiración, todavía estabas consciente de la enorme contribución que habían hecho a ese género musical que tanto disfrutas y que tanto amas. O bueno, por lo menos eso es lo que pasa en mi caso y en el caso de muchos otros creadores de contenido de análisis musical. Que hay gente que empieza a menospreciar lo que hacen los grandes músicos para conseguir vistas. Sí, no te lo voy a negar, eso también existe. Lo que sí puedo coincidir en esta parte de este comentario entonces es que sí, efectivamente, al momento en el que te enteras cómo fueron hechas las cosas o descubres algunos pequeños secretos de la industria, pues sí pierdes un poco esa inocencia que te los hacía ver como seres inalcanzables. Por supuesto que sí. Pero eso no tiene por qué ser algo necesariamente negativo. Si ves el lado positivo de tener esta gran cantidad de información ahora, pues puedes considerarlo como un medio de información que te permita tener un criterio mucho más educado sobre lo que los músicos están haciendo, y eso eventualmente lo que puede hacer es que disfrutes aún mucho más su música, ahora que ya tienes un poquito mejor de conocimiento de causa. A este respecto entonces el comentario continúa diciendo: estos autoproclamados expertos y su séquito no lo hacen con un fin educativo ni informativo o que aporte algo, sino hecho solo por crear contenido amarillista o morboso, porque eso les resulta atractivo a muchos y los algoritmos de estas plataformas terminan favoreciendo eso. Como este comentario entonces hace referencia a un video en donde yo te mostraba una hipótesis que planteaba que Marty Friedman quizá utilizó varios fragmentos de varias tomas para de alguna forma remendar un solo completo, vamos a hablar entonces de ese video. Si esta teoría fuera cierta, entonces lo único que nos demostraría es que podemos ver que hay una forma de construcción de solos de la que a lo mejor no estábamos completamente informados y que se hacía en estudio y varía de alguna forma de la forma convencional en la que nosotros creíamos que se hacen los solos. Es decir, nosotros muy probablemente pensábamos que el guitarrista ya llegaba con su solo completo, lo grababa y eso es lo que quedaba en el disco. Esto de ninguna forma y en ninguna medida sugería que el video tratase sobre la incapacidad de Marty Friedman de hacer un solo completo, sino que necesitaba hacerlo con puros remiendos, o que fuera un mal guitarrista, o que no supiera hacer bien sus solos, o cualquier cosa de esa índole. Al contrario, te presentaba una hipótesis que podría hacernos reevaluar la forma en la que se construyen los solos. Esto, al menos para mí, como músico, me parece muy interesante porque me estaría demostrando una técnica completamente nueva o completamente distinta a la convencional para hacer mis propios solos de guitarra. Ok, ¿dónde está el problema? No le veo nada de malo. Más bien está contribuyendo a mi conocimiento general musical. ¿Cuál es la necesidad entonces que tuvieron muchas personas, y se ve reflejado a través de este comentario, de interpretar que el video trataba sobre
lo mal guitarrista que es Marty Friedman. Recordemos entonces que el psiquismo humano no soporta el vacío, siempre va a tratar de completar la información con interpretaciones propias. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que tú básicamente te puedes estar montando todo, una película entera, pero tú solito, sin que eso sea la realidad. Claramente esto se puede demostrar con algo tan sencillo como cuando alguien no responde tus mensajes de WhatsApp. ¿Cuál es la primera cosa que la mayoría de la gente interpreta? Ah, pero ¿por qué no me escribe? Esto es una falta de respeto. ¿Qué le pasa? ¿Cómo me puede tratar así? Sin embargo, a los pocos días podría pasar, casos se han visto, de que esa persona le robaron el celular y por eso no te contestaba. Y tú te montaste toda una película con esta situación. Una vez más, a mí esta hipótesis que no es mía, sino de otro youtuber, y yo solamente te estaba planteando la información para que tú la analices y darte también mi opinión al respecto, pues sí me parece interesante. No me parece amarillista, me parece muy interesante desde el punto de vista musical. Luego el comentario continúa diciendo, a nosotros que nos interesa por lo menos la música desde otra perspectiva, todo esto ya nos dan ganas de vomitar y muchos ya están o estamos tomándole cierto asco a la mayoría de creadores de este tipo de contenido fastidioso ya descrito aquí en este comentario. Yo respeto entonces el criterio de esta persona y me parece válido, pero también habría que considerar cuál es la necesidad que tienen algunas personas de interpretar el contenido de ciertos canales como una forma de buscar pelea o de buscar confrontación con ese creador de contenido. Por ejemplo, en mi video de Giacomo Turra, yo nunca utilicé el adjetivo ladrón, estafador, mercenario, qué sé yo, ninguna de esas cosas. Yo simplemente te conté quién era Giacomo Turra, te conté sus acciones y luego te di mi opinión al respecto. Ahora, si en un video entonces en donde tenía hasta cierto punto la libertad de decir horrores y barbaridades de ese tipo, porque todo el mundo estaba haciendo lo mismo, no lo hice, ¿qué te hace pensar entonces que voy a hablar en uno de mis videos mal sobre un guitarrista como Marty Friedman, al que admiro y venero? A veces la gente me dice entonces, no te hagas el inocente. Tú estás dando a entender con el contenido de tu video que fulanito es un mal músico, que sutanito no toca bien la guitarra o no hizo las cosas bien o falseó alguna cosa de donde les pudiera sacar un poco de amarillismo barato a tu video. A ver, primero que nada, el momento en el que yo tenga algo malo o negativo que decir en contra de un músico, lo diré de frente y con todas sus palabras. En un video anterior ya había dicho, Bad Bunny me produce auténtica repulsión. Así que no, en mis videos no utilizo ni eufemismos, ni insinuaciones, ni te estoy dando a pensar que estoy hablando mal de ese músico, haciéndome el tarado. Una vez más, entonces pregunto, ¿cuál es su necesidad de encontrar una justificación para pelearse conmigo o para generar polémica en contra del contenido de mi video? ¿Quieres información musical? Bueno, pues acabo de presentarte una hipótesis que plantea una forma completamente distinta de crear o de armar o de construir solos de guitarra y que probablemente muchos músicos famosos las llegaron a utilizar. ¿Quieres más información musical? En un segundo video al respecto también hablé de dos técnicas de edición musical en estudio que son el comping y el punching in. ¿Quieres que te hable de lo maravilloso que es Marty Friedman? Pues en mi canal puedes encontrar varios videos, 4 o 5, ya ni sé cuántos son, analizando su técnica, su forma de componer solos, sus escalas y todo lo que te puedas imaginar sobre ese guitarrista. En conclusión, entonces, somos ciertos, no todos, ciertos creadores de contenido los que estamos generando temas polémicos, o eres tú el que está generando esa polémica al interpretar las cosas de tal forma en la que puedas putear un poquito a ese creador de contenido. Solo te dejo esa reflexión. En cualquier caso, si te gustó este video, clávale un buen like, compártelo con todos tus amigos porque créeme, a mucha gente le va a venir muy bien esta información y conmigo será hasta una próxima oportunidad.